Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí con esta carta del 2 de espadas se ve que muchos de ustedes podrían estar sufriendo algún tipo de ataque por redes sociales o algún tipo de comentario. Quizás no por redes sociales, quizás te llegue simplemente por un mensaje de texto, por un email, en fin. Van a estar recibiendo quizás algún tipo de información de alguien que no está de acuerdo con algo que tú hiciste o con algo que pensaste. En fin, esta persona posiblemente te ataque directamente a ustedes. Y aquí ustedes van a tener que tomar una elección. O le prestan atención a lo que estas personas dicen o simplemente se cruzan de brazos, se protegen y les importan tres pepinos lo que digan los demás. Acá ustedes tienen el poder y la opción de elegir qué es lo que van a estar haciendo. Se ve que esta persona se cruza de brazos. ¿Qué es lo que ustedes deberían hacer? No prestarle atención a chismes o a cosas que las personas podrían estar emitiendo criterios sobre ustedes que al final de la historia lo único que harían es afectarlos. Y con el 2 de espadas se ve que muchos de ustedes van a tener la inteligencia suficiente para no hacerle caso a esto. La reina de copas me habla de mucha madurez espiritual, de mucha madurez por parte de ustedes que podrían estarlo alcanzando, para saber que no se le presta energía a comentarios negativos, no se le presta energía a lo que no tiene que prestársele, simplemente lo eliminas, lo borras, en fin. No te desgastes en discusiones, no te desgastes en opiniones ajenas a ustedes que al final de la historia podrían estar afectándolos si le dedican tiempo y se le dedican su energía. También la reina de copas podría significar a una mujer, una persona alrededor de ustedes que podría estarlos ayudando a tomar esa decisión, a mantenerse en calma, a mantenerse lo más ecuánime posible. Esta persona es una persona muy madura y muy intuitiva. Así que definitivamente, Virgo, aquí es posible que ustedes se vean en una situación donde ustedes tengan que tomar una decisión de, ok, eso no me importa, me resbala y yo voy a continuar con mi vida. Lo que sí veo acá es este as de espadas. Y el as de espadas me habla de éxito, de triunfo, de logros. Me indica que aquí hay algo que se va a resolver, algo que tiene que resolverse y por supuesto va a ser resuelto. El as de espadas corta con todo lo que nos sirve. El as de espadas es una carta de que las cosas se resuelven, de que vas a tener la claridad mental suficiente para resolver todo esto. También el as de espadas me podría estar hablando en este ámbito de solución de conflictos con la firma de algún contrato. Si ustedes querían firmar algún contrato o firmar algún tipo de documento, aquí definitivamente con este as de espadas lo van a estar consiguiendo. Aquí hay algo importante en la vida de muchos de ustedes que se va a resolver y por supuesto para tu bien, porque aquí tienes de acompañante con este as de espadas a la reina de copas. Esta es una persona muy pero muy intuitiva, señores, que podría estarlos ayudando muchísimo a tomar decisiones y a mantenerse en calma. Vamos ahora con las próximas cartas para Virgo. Vamos para allá. Para Virgo, vamos con esta otra carta. Para Virgo. Virgo, aquí a la vida de ustedes les llega una oportunidad súper buena de trabajo, de inversión, de negocios, pero esto es algo que llega de forma temporal. Esto es alguien que viene quizás del extranjero, viene de fuera de tu ciudad y te ofrece pues un trabajo en un tiempo determinado, a hacer un contrato a cierto y determinado tiempo específicamente. No es un trabajo donde ustedes van a estar toda la vida ni muchísimo tiempo, no para nada, por lo menos en inicio no significa exactamente eso. También esto podría estarse refiriendo a que ustedes quizás vayan fuera de su ciudad o vayan a otro estado, otro país incluso a conseguir este empleo. Pero normalmente es alguien que viene a tu ciudad, al lugar donde tú vives y te ofrece un empleo o un negocio que es temporal, que es cíclico. Esto puede referirse, señores, a un contrato de trabajo o también un contrato de inversión. Esta parte de la inversión podría referirse a un cliente que viene y te compra X cantidad de productos o te dice que le prestes un servicio pero por X y determinado tiempo. No es algo que se vaya a estar prolongando. Sí trae muchas ganancias,
trae muchísimos beneficios y ustedes podrían estar aprovechándolos súper bien. El paje de bastos me indica que posiblemente ustedes estén tratando de conseguir algo que no pueden, algo que lo han intentado muchísimo tiempo y no lo han conseguido. Simplemente tienen que hacer las cosas diferentes. No se puede hacer lo mismo todos los días y esperar resultados diferentes. Muchas veces ustedes me preguntan, ¿cuándo se me va a dar esto? ¿O cuándo va a llegar? Señores, cuando ustedes tomen las decisiones de dejar de hacer lo que siempre hacen, porque si ustedes continúan haciendo exactamente lo mismo que vienen haciendo toda la vida y no hacen algo diferente, algo nuevo, pues nada diferente ni nada nuevo les va a estar pasando en este juego, ¿ok? Así que para subir de nivel tienen que o las cosas se mueven o ustedes las mueven, una de dos. Normalmente uno es el que tiene que moverlas. Y el paje de bastos es alguien específicamente que viene a decirte eso. Mira, como lo estás haciendo, no te va a estar funcionando. Tienes que hacerlo de esta otra forma. Esto puede referirse a que consigas este contrato o estos clientes que el paje de bastos te dice, ¿quieres ese contrato? ¿Quieres esos clientes? Pues haz las cosas diferentes. Pon quizás un anuncio en una red social que no habías puesto. Ábrete quizás un canal de YouTube o una página de Facebook o una página de alguna red social y empieza a darle publicidad a tus productos, porque callado la boca evidentemente no va a estar llegando nadie a menos que te conozcan. O simplemente si tienes algún tipo de publicidad, quizás lo estás haciendo, tú dices, no, yo estoy haciendo publicidad pero no me llega ningún cliente. Ok, entonces revisa la publicidad que estás haciendo, porque evidentemente hay algo que no está funcionando. También los negocios se demoran mucho tiempo en comenzar a rendir frutos, pero aunque sea un cliente te tiene que estar llegando, ¿ok? Entonces hay algo que no estás haciendo de la forma correcta o hay algo más que tienes que estar haciendo. Y si es un empleo, pues específicamente este paje de bastos te puede estar indicando, mira, estás enviando el currículum al lugar donde no es. Quizás estás enviando el currículum a un lugar donde no hay plaza disponible y estás mándalo, espera y por supuesto no te van a llamar porque no funciona así. Sin embargo, con el paje de bastos, la idea es que mandes ese mismo currículum vitae a otra empresa, donde en esa otra empresa quizás existan varias vacantes y enseguida te contratan y tú dices, ¿qué pasó? Pasó simple, estabas mandándolo a un lugar donde ya la plantilla estaba completa, lo mandas a otro lugar donde hay vacantes, donde hay expectativas que sí te contratan y por supuesto lo vas a estar obteniendo. También esto puede referirse a que quizás muchos de ustedes a veces optan por algún tipo de plaza donde quizás no tengan las calificaciones o las personas digan, no, ok, esta persona para esta plaza no me va a funcionar, pues simplemente quita cosas del currículum o pon cosas en el currículum vitae que permitan que te contraten. Acá voy a hacer un comentario para que más o menos tengan la idea de cosas diferentes que pueden estar haciendo. Muchas veces cuando hay profesionales que llegan a emplearse a otras ciudades, a otros países y necesitas trabajo rápido, muchas veces tú pones en el currículum vitae que tú tienes, no sé, 500 ingenierías y no sé cuántos másters. Ok, no las pongas si vas a pedir un simple trabajo en vendiendo productos en una tienda. ¿Por qué? Porque de recursos humanos no va a contratar a la competencia. Entonces debería estar quitando eso de tu currículum vitae. Pon simplemente, no sé, que te graduaste de high school, que te graduaste de otra parte, pero más abajo de la universidad. No pongas que fuiste a la universidad, por ejemplo. Eso es típico de calificaciones cuando uno va para abajo. Hay veces que, por supuesto, tú no puedes aspirar a un cargo de ingeniero si no terminaste ni siquiera 12 grados, ¿ok? Entonces tienen que tener cuidado con esos detalles, jugar con eso. Pero sobre todo hay detalles en esa parte. A veces las personas están sobrecalificadas por un puesto. Pasa muchísimo aquí en los Estados Unidos, que cuando las personas aplican para un puesto de trabajo, ponen todo el recorrido que hicieron en su país y por supuesto no consiguen empleo porque el empleador dice, ok, voy a contratar a esta persona y en 2 o 3 meses se me va a ir del empleo y va a conseguir algo mejor porque por supuesto sus calificaciones son buenas. Y lo que tú necesitas es quizás conseguir empleo rápido para resolver el problema. Y es precisamente lo que te dice el caballero de bastos. Aquí tienes que hacer algo diferente, algo distinto para conseguir ese empleo. La carta de la luna te indica que el camino está
no tienes toda la información y la vas a ir obteniendo mientras vayas caminando en ese camino, mientras los vayas a estar transitando, que específicamente lo que te dice el paje de bastos, vas a comenzar algo distinto, algo diferente, y en el camino vas a estar descubriendo hacia dónde vas. Bueno, hacia dónde vas ya lo sabes, lo que es la información en el camino te la van dando poquito a poco. Vamos a ver algo más para Virgo que nos haya salido, alguna otra información. Wow, el 6 de oros. Acá Virgo vuelve a hablarse, wow, de dinero y de información. Virgo, la suma sacerdotisa me está indicando de que esa información que tú necesitabas de la carta de la luna, que no la tenías completa, pues con ella se te va a estar revelando. Aquí hay un secreto, una verdad que vas a estar conociendo. También esta carta está muy relacionada con el paje de bastos, donde viene una nueva vía, una nueva forma de hacer las cosas. Y esto también es el descubrimiento de una verdad, algo que estaba oculto, algo que hasta ahora tú no habías visto y simplemente lo vas a estar viendo. Eso te va a estar permitiendo concertar algún tipo de contrato. Este 2 de copas me habla específicamente de eso, de contratos. Gracias a esa información vas a poder obtener un puesto de trabajo, vas a poder obtener quizás un negocio que no se cerraba y al final lo vas a poder estar cerrando, algún cliente que viene y te contrata, en fin, hay una información que vas a conocer acá. Y eso te va a estar permitiendo que este contrato se les dé. Esta información, esta forma de hacer las cosas. Me refería a un empleo cuando vi la parte del paje de bastos. A un empleo cuando uno pone el currículum vitae, pero también en clientes les había dicho antes que se refería quizás a que tengas que poner esa información en redes sociales, ¿ok? O en otras redes sociales o hacer algo distinto. Pues eso que vas a estar descubriendo te permite que puedan firmar este contrato con este socio, con el cliente o con una empresa que te esté contratando. Y eso, por supuesto, eventualmente te va a estar trayendo dinero. El 6 de oros me indica que esto va a traerte muy buenos resultados. El 6 de oros me habla de que van a estar generando una ganancia bastante fuerte, bastante buena, que te va a permitir que tu vida económica se equilibre, que tu vida económica se estabilice y que obtengas incluso dinero para dar. No solamente es dinero para tu estabilidad, para tu armonía económica, sino que vas a tener dinero incluso para compartir con otras personas, para hacer obras de caridad, en fin, para lo que sea. También esta carta se refiere muchísimo también a que existe equidad en los productos o servicios que tú das y el dinero que vas a estar recibiendo de ganancias. Así que aquí, Virgo, te veo espectacularmente bien, pero presta atención a esta información que te va a estar llegando. Y para los que me preguntan cuándo se va a dar, pues específicamente cuando tú te des cuenta de lo que tienes que hacer o de que tienes que hacer algo distinto, algo diferente a lo que has venido haciendo. Y eso es, señores, como cuando tú estás tratando, siempre pongo el ejemplo de ese, como cuando tú estás tratando de meter un bulto en un hueco, en una ventana, estás tratando de meter esa mochila o ese paquete por una ventana y no te cabe. Y de pronto viene alguien o simplemente tú te das cuenta de que tienes la puerta a 2 metros y tú dices, espérate, porque ahora no solamente cabe la mochila, yo también puedo entrar. Y lo ves tan fácil que tú dices, ¿cómo yo no había visto esto antes? Y esa va a ser la verdad que se te va a revelar y gracias a eso vas a estar llegando al dinero de tus sueños. Vamos a ver ahora algún mensaje para confirmar esta lectura o algo nuevo que no haya salido con las cartas de Lenormand. Vamos a ver. Wow, Virgo. Virgo de los peces, por fin de confirmación al 6 de oros. Esta carta me está indicando de que aquí va a haber dinero que va a comenzar a circular para muchos de ustedes. Aquí hay negocios que van a ser muy favorables. Aquí hay expansión económica para ustedes. Esto me habla de abundancia también y de recursos que van a estar disponibles para ustedes. Esta carta es la carta típica del dinero en Lenormand, así que les va a estar llegando abundancia económica, señores. Vamos ahora con una carta de la baraja del bosque místico para un mensaje final para ustedes. Salvaje y maravilloso. Wow, Virgo, con esta carta te están diciendo por qué enfocarse en las limitaciones y el realismo. Los avances y milagros no requieren una explicación lineal ni un método. La magia es inexplicable e ilógica y ocurre todos los días. Señores, cuando hay personas que me dicen, no, porque mis condiciones económicas en mi país son tal y tal. Señores, yo vengo de un país, yo nací en un lugar
donde era una isla rodeada de agua. Si las personas allí, todas las personas que nos hemos escapado, porque yo no he sido la única, existen millones de personas que han podido salir de ese lugar. Si nosotros nos hubiéramos enfocado en la escasez, en lo que nos faltaba, en lo que nos rodeaba, que era completa y totalmente negativo, eso era lo más absurdo e ilógico que tú puedes haber y que tú puedes conocer en la vida. Si tú te enfocabas en eso, realmente no hubiéramos podido salir de ese lugar. Y millones lo hemos conseguido. ¿Quiénes se han quedado? Los otros millones que no se han enfocado en lo que tenían que enfocarse. Los millones que se han enfocado simplemente en las limitaciones y en la realidad que tienen a su alrededor. Ahora yo pienso y miro para atrás y digo, si yo me llevo a enfocar en la realidad que tenía, jamás y nunca hubiera salido de allí. Entonces, esta carta, por eso le hago ese comentario. Esta carta me habla de eso. No te enfoques en las limitaciones ni en la realidad que te rodea. No te enfoques en eso. Y para mí, sí es fácil decirlo porque yo he pasado por eso, ¿ok? Yo no he visto mi realidad, yo no he visto las limitaciones que tenía y pude escapar. Y no soy la mejor, ni muchísimo menos, porque mejor que yo existieron millones de personas que lograron escaparse antes que yo y en mejores condiciones. Así que definitivamente, señores, no se fijen en la realidad que está alrededor de ustedes y enfóquense simplemente en sus objetivos. El pollo del arroz con pollo aquí es enfocarse en lo que ustedes quieren, en sus objetivos. No estar mirando, tú quieres poner un negocio, no te fijes si no tienes dinero, si no tienes trabajo, ok. Eso eventualmente lo vas a estar consiguiendo. Da el primer paso, atrévete, lánzate, que las cosas van a estar llegando, pero tienes que hacerlo, tienes que enfocarte en lo que tú quieres, no te pongas a estar pensando en la realidad, en las cosas que te rodean, no funciona así, señores. Si te enfocas en las limitaciones, si te enfocas en la realidad que estás alrededor tuyo, estás embarcado, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Pues bien, señores, déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Vamos con esta carta. La magia y los milagros siempre ocurren en mi vida. La magia y los milagros siempre ocurren en mi vida. Y nos vemos en el próximo video, Virgo. Hasta la próxima.